Anda aquí a conversar con dos buenos amigos, Mirna Conti de la Coalición Anti-Incineración. ¿Cómo está usted? Bien, y gracias. don Víctor Hola, Álvarez. ¿qué ¿Cómo está tal? don Víctor? Asesor ambiental. Hola, qué bueno verlos. Ayer llegaron Benito en Photo Finish y, Sí, y trataron de... Queríamos que vinieran ayer, pero sé que... complicado. Y además De había un Peñuela aguacero Bacon. bien grande. Bien. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos? Cuéntenos, lo último que ustedes quisieran denunciar públicamente. Bueno, nosotros que quisiéramos hacer un llamado al país. El país se tiene que levantar y llegar a Peñuela, ¿verdad? Porque es un abuso lo que la policía nos está haciendo allí. Esta mañana, ¿sabe? Éramos como 200 y eran como 500 y pico de policías. Atropellándonos, encerrándonos, llevándonos a unas esquinas, ¿sabes? Nos pusieron en una gasolinera, nos dejaron ahí sin salir para nada, o sea, era bien abusivo y bien atropellante. Pero la hacia policía no comunidad. tiene la culpa. Bueno, la policía no La es policía que tenga hace la culpa, instrucción. está haciendo su trabajo, Por claro eso. está. Quien tiene la culpa, estamos claros, es el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Es el gobierno que ha impulsado a defender unos intereses privados, ¿verdad? Con fondos públicos. Y nosotros, pues sí, denunciamos eso energéticamente porque es bien importante de que en vez de estar ellos, mira, para decirte un ejemplo, la policía está allí, policía pública, ¿verdad?, de gobierno, y esos camiones pasan a las millas, ni un boleto de tránsito le dan, y nos pueden atropellar a todos, déjame decirte, porque yo he estado allí y aquello es, ¿sabes?, cómo pasan, y con las cenizas que están, tienen una cubierta, pero está tan lleno esos camiones que le salen por los lados. Yo quisiera un poco... en diciembre pasado, cuando no era gobernador, el gobernador habló de tener esas cenizas y exportarlas. Luego se habló de una ley que era para que no se transportaran cenizas. Luego vimos la ley y la ley transporta, se puede transportar cenizas, pero en un sistema que se llama Agremax. Agremax. Yo quisiera, ¿por qué para ustedes Agremax no es aceptable? Mira, lo que pasa es que Agremax es ceniza, o sea, no es nada distinto. Exacto. El Agremax es ceniza, lo que le llaman la ceniza fly ash en inglés, que es la ceniza más fina, y el boron ash, que es una ceniza más pesada, la mezclan y le echan agua. O sea Eso no hay un proceso químico, no hay algo mágico que transforme la mezcla de ceniza en otra cosa. Son cenizas que las mezclan, las mojan y las llevan al vertedero. El Agremax son cenizas, es la misma y ceniza. Pregunto, eso no hay ningún... porque en el 2012 EPA había dicho, porque el muestreo lo hace la propia compañía. Muy claro. pocas personas lo saben, que la compañía hace el muestreo y se lo entrega a las autoridades. Exacto. Había dicho que había alta toxicidad de arsénico, plomo y mercurio en la muestra que sometieron. Sí, y fue ¿Por muestra qué de eso Agremax. no ha salido a flote y por qué todo el tiempo se habla de que no son tóxicas? Bueno, ¿Qué piensan ustedes? Sí, mira, primero, no hay duda de que las cenizas sí son tóxicas. De hecho, el secretario actual de Salud fue a las vistas públicas en el Senado y yo tengo aquí la ponencia que él hizo donde él dice claramente, por otro lado, los elementos tóxicos presentes en las cenizas volantes, además de entrar directamente por inhalación o infusión a través de la piel, pueden ser absorbidos por el cuerpo humano por procesos naturales. Y reconocen en la misma ponencia de que existe abundante evidencia del efecto que tienen las cenizas en la salud de las personas. Esto lo dijo el secretario actual de Salud, de que esas cenizas son tóxicas, de que esas cenizas hacen daño a la salud humana. Hay estudios, no solamente en el 2012 la EPA hizo un estudio en Puerto Rico, en el 2011 se cogieron muestras de eso que ellos llaman Agremax, que es la mezcla de ceniza, en la urbanización Parque Gadela de Salinas, y se hizo un estudio, nos ayudó el doctor Osvaldo Rosario, que es un doctor en química, y ese estudio demostró que los metales pesados contenidos en ese Agremax era alto y que tenía hasta 3 veces particulados radioactivos, hasta 3 veces por encima de lo permitido por ¿Y la qué EPA. pasó con el proyecto de Selhammer que prohibía toda? El Selhammer, la misma administración del gobernador, había movido un proyecto que prohibía la Agremax, la volátil y la pesada. ¿Qué pasó que de momentos cambió el texto de la Y ley? hay que decir que las organizaciones estábamos apoyando los 3 proyectos que estaban, que más o menos se podían apoyar, incluyendo este. ¿Qué pasa? Que el día que se iba a aprobar el proyecto en el Senado, aparecen unas enmiendas que fueron sometidas por el gobernador de Puerto Rico a través de su asesor Ramón Rosario, que es asesor de asuntos públicos y que fue abogado de la compañía Easy Ways hasta el año pasado. Y él estuvo presente en la sesión, haciendo acercamientos a los senadores para que aprobaran esas enmiendas. Pero él había dicho aquí, casi a comienzos de su gestión, que no iba a intervenir en nada de... Intervino, Easy estuvo esa allí, noche presente. aprobando Y esa una pregunta, ¿cómo uno como ciudadano toma una posición sobre este tema?
Porque ustedes tienen un planteamiento muy legítimo y muy consistente y muy fundado. Y el Estado tiene otro. Entonces, ¿a quién yo le creo? ¿Le creo al Estado con sus peritos o le creo a ustedes con sus peritos? Porque esta es la situación en la que estamos. O sea, el Estado dice, sí, lo que se está depositando allí no causa daño a la salud, porque es un agregado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tiene a sus instrumentalidades, recursos naturales, calidad ambiental, la EPA, etcétera. Y ustedes tienen su teoría, ¿verdad? Que se la respetamos. Evidencia, no La teoría. evidencia, porque hay estudios que lo Déjame muestran. pasar Pero esa aclarar. pregunta que hace es interesante porque ¿cuál es la postura del Estado? Porque el gobernador de Puerto Rico había dicho que su política pública era exportar la ceniza fuera de Puerto Rico y Originalmente. que el proyecto y así lo dice cuando firma el proyecto, este proyecto es para prohibir la ceniza en Puerto Rico. Esa supuestamente Pero ellos es su están política. fundamentando su teoría de que no están depositando ceniza. Entonces, Es ¿para que qué están proyecto? depositando ceniza. un agregado de la Incluso, ceniza. no, pero es que mira, el pasado presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Welding Exacto. Ortiz, en un momento dado dijo en diciembre pasado que eso de agregado había sido un engaño de la AESEN inicialmente y que le tardaron 12 años. La Junta de Calidad Ambiental, darse cuenta, él lo llamó a sí mismo, que era una basura, que es un desperdicio sólido no peligroso. ¿Ves? Que eso de agregado fue un invento que hizo la AES para permitir durante casi 10 años tirar esos desperdicios peligrosos, utilizarlo como relleno en urbanizaciones, utilizarlo en caminos, tirarlo en lugares que no tenían ningún uso. Aquí la EPA vino y hay una carta de 2011 que le envió a la Junta de Calidad Ambiental y le dijo, miren, nosotros tenemos una alta preocupación con donde se tiraron esas cenizas porque lo tiraron encima de los acuíferos y se podría contaminar los Del acuíferos. sur, los acuíferos del sur que ya están contaminados. Exacto. Si las Exactamente. cenizas no fueran peligrosas o fueran inocuas, ¿por qué la EPA tenía preocupación de que los acuíferos se Pero una contaminaran cosa si es, no era y porque las yo cenizas entiendo su son planteamiento, tóxicas? ¿verdad? Una cosa es la preocupación, pero ¿y la acción? ¿Por qué no detienen? ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no? O sea, y todo al final del camino, pues, le permiten el proceso que está ocurriendo hoy, que es llevar el material allí. Ok, Si bien. lo permiten es porque Ok, yo le voy a decir. Primero que a nada, juicio de ellos cumple con los permisos Sí. y los estándares. Pero eso- Entonces, el punto es, ¿qué posición asumimos? Quisiéramos ayudarlos Sí, a ustedes, sí, pero por otro lado sí. el gobierno dice que no, que ustedes no Pues- tienen razón. ¿A quién le creemos? bueno, lamentablemente le tengo que decir, ¿verdad?, que el gobierno pues tiene unos intereses y lamentablemente esta gente le dona sus campañas políticas. ¿Y qué es lo que sucede? Ellos entonces le deben y la evidencia está. Esto es cuestión de... Hay que ver la evidencia que existe. Y quisiera aclarar, porque es importante que la gente que nos escucha entiendan. El Agremax, que es solamente es las cenizas, añadido con agua. El que esté añadido con agua no le quita la toxicidad a la ceniza, lo que la hace es más compacta para transportar. Pero después que se seca y se evapora esa agua, se vuelve a hacer cenizas polvorosas y se misma. siguen a llevar. Es lo mismo. O sea, y que eso es bien importante que la gente lo entienda, porque sé que AES se ha encargado de confundir mucho a la población. Entonces hay esta duda, como usted mismo, ¿verdad?, lo dijo, y es importante que todo el mundo pues se eduque, que se aclare, que se, ¿verdad?, que busque su propia información y llegue a sus propias conclusiones. Bueno, pues aquí siempre tienen un espacio para seguir conversando sobre el tema. Muchísimas Muchas gracias. a ustedes. Éxito. Vamos a una pausa, venimos rápido con más.